Ok, Mayra, qué gusto tenerte aquí para charlar. De verdad, eso es un placer enorme primero que se haya podido dar en este panorama también un poco pues, difícil que se viene, o bueno, por lo menos incierto para el país. Y bueno, tú que estás adentro como, en tu rol como diputada, pero ya vamos a hablar de otras cosas también. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás? Un gusto, Ale, gracias por invitarme al programa. Va a ser entretenido hablar de la coyuntura del país, igual de algunos otros temas para que igual la gente pueda conocerme un poco más. Bueno, entretenido, tal vez no tan entretenido, tal vez sea más triste que entretenido hablar de Sí, política boliviana, ahorita sí, un poco pero sí. triste. A ver, ahora que tú que estás pues dentro, vives la política pues, prácticamente día a día. Mm, ¿Qué opinas tú? Así, o sea, en general, si pudieras definir la política boliviana en unas pocas palabras. Bueno, creo que podría definirla en este preciso momento Ujú. como que no aprendemos de nuestros errores y diría de hace muy poco, ¿no? De la gestión pasada. Creo que muchos bolivianos teníamos la esperanza de realmente ir con un frente unido en la oposición y yo incluida me siento muy decepcionada de todos, no voy a decir de uno, porque no estoy apoyando a un candidato como me han dicho, no, eres tutista o eres samuelista o ahora hay bandos, no estoy apoyando a ninguno, lo que yo siempre había especificado era que iba a apoyar al candidato de la unidad, así que por eso digo que como yo muchos bolivianos creo que están terriblemente tristes y decepcionados de que no aprendamos de nuestros errores y nuevamente estemos siendo con que son 10 candidatos de oposición en estas próximas elecciones que se van a ir inscribiendo hasta mayo. Entonces, creo que se podría definir en este momento como que realmente no aprendemos nuestras lecciones, no aprendemos de nuestros errores, esperamos esto se pueda subsanar hasta el momento de llegar a la elección y que seamos los bolivianos que podamos elegir a un solo candidato, porque obviamente quisiéramos estar en un país o en un panorama en el que podamos elegir a nuestro favorito, definir las propuestas, ver las propuestas que tienen y demás, pero creo que estamos en un escenario en el que hay que elegir al candidato que le pueda hacer el frente al MAS y apoyar solo a ese candidato, tristemente, para poder ganarle al MAS. No, pero para eso tendrían que bajarse muchos, ¿no? Porque ahorita está el voto dividido y pues es complicado, porque igual decir, pues si se lanzan los tres ahorita que están más o menos, Samuel, Tuto y este Jaime Dun que ha aparecido que pues, es un personaje interesante que no, de verdad yo no era tan público, creo, hasta hace poco, que recién a mucha gente creo que lo ha conocido entre ellos y yo, que yo no tenía idea de quién era, pero parece que tiene bastante apoyo. Bueno, pues ahí habrá que ver qué intereses también lo quieren que él esté como candidato, pero Sí, me parece una persona muy capaz hablando de Dune, no le quito la capacidad, es un economista muy capaz, pero creo que no era el momento y eso en su momento igual hemos criticado a Janine, hemos criticado a Camacho de que podían haber tenido sus oportunidades para lanzarse a la presidencia, pero el momento en el que lo han hecho no era el momento correcto y creo específicamente en el caso de Dune que tampoco era el momento correcto ahora, cuando es una persona tan capaz tan inteligente para saber que no necesitamos dividir más el voto. Y es por eso que en muchos casos yo decía, pareciera que los candidatos opositores o sus egos son más grandes o le están haciendo el juego al más, porque no es muy difícil de entender que si no vamos unidos, no tenemos oportunidad. En sí es hasta difícil llegar a una segunda vuelta si es que Andrónico fuera el candidato del MAS y el candidato de la unidad. O sea, estamos viendo que el masismo puede incluso llegar a unirse y tener un candidato único y nosotros no lo estamos haciendo. Así que me parece una persona muy capaz, Jaime Dunn, pero creo que no era el momento para postularse en este momento y hay mucha gente que dice, no, ahora hay que apoyarlo a él. Entonces estamos dividiendo en tres el voto posible de la oposición. pero esta unidad que dices, claro, supone muchas cosas, ¿no? Supone que si se quiera lo mismo, bueno, que aparentemente para un cierto grupo de, bueno, cercano a la mitad quizás del país que está fragmentado hace mucho tiempo, siempre creo, sería como que se acabe el masismo y que entre otra cosa, ¿no? Pero claro, para eso tendrían que, como que esa unión tendría que tener muchas cosas más en común y creo que, bueno, los candidatos, no sé qué tan unidos puedan estar en sus intenciones, ideas y hasta cierto punto en muchos casos son incompatibles, ¿no? Sí, creo que el panorama ideal, o bueno, por lo menos el escenario que yo planteaba idealmente en un inicio era que Samuel y Tuto vayan en una dupla, pero obviamente vemos que no existe relación alguna entre ellos. No sé si ha sido una pantomima el tema de la unidad, que creo que desde un principio se sabía que no se iba a consolidar, creo que teníamos la esperanza de que sí se haga,
por egos de unos, por egos de otros, porque unos querían hacer encuestas, que era lo que se había acordado desde un principio. Al momento de firmar la unidad, las encuestas era el mecanismo para definir al candidato de unidad. Luego han retrocedido en el tema de las encuestas, se ha dado otras opciones para poder elegir al candidato de unidad, pero unos querían que se mantenga eso, otros no querían encuestas, entonces se ha roto este tema y yo creo que sí, ahora lo veo con esperanzas aún de que en un futuro puedan decir, bueno, vamos a ir en una dupla, por más de que ya estén inscribiéndose como precandidatos ambos separados. Se nota que no tienen muchas, una relación que podría decirse como para ir en una dupla. Sí hubiera sido importante que pongan esas diferencias a un lado por el bien de Bolivia, que hubiera sido, como digo, el panorama ideal. Pero en dado caso vamos a tener que ser nosotros quienes definan quién va a ser el candidato de unidad, que en el 2019 hemos hecho eso eligiendo a Carlos Mesa como la mejor opción para vencer al masismo, para vencer a Evo específicamente, y hemos vencido a Evo. Han tenido que hacer un fraude estrepitoso para poder fingir que íbamos a ir a una segunda vuelta. Luego han anulado básicamente esas elecciones y nos hemos visto en un panorama nuevo donde han aparecido los personajes que han sido Yanine Áñez en un principio, que se ha bajado, luego Camacho. Entonces creo que en esta elección nos va a tocar hacer lo mismo y no cometer el mismo error que hemos cometido en la elección donde Camacho estaba como candidato presidencial, porque sabíamos que iba a ser mayormente una región que lo apoyaba, que no iba a poder ganar la presidencia, pero aún así se ha dividido el voto y es el resultado que hemos obtenido. Si en esta elección vuelve a pasar lo mismo y no como bolivianos definimos a un solo candidato, que ya sea encuestas o no sé de qué otra manera podríamos ver quién podría ser que en segunda vuelta le gane al masismo, creo que esa es la persona a la que nosotros tenemos que definir. Bueno, me encante, no me encante, este momento tristemente no es para elegir a nuestro candidato favorito, sino es el candidato que obviamente hay muchos votos del MAS que están decepcionados del MAS por la situación que estamos viviendo. El dólar ha llegado a 18 bolivianos el día de ayer, ahora ha bajado a 14. No hay gasolina, tenemos una inflación que no se ha visto en años. Entonces hay muchas personas que han votado por el MAS que están pensando a quién darle su voto para darle una opción a algo diferente. Entonces esa es nuestra visión y querramos o no tenemos que ganar esos votos de los masistas que están decepcionados y ver cuál sería el candidato opositor al que, aunque sea con asco, tapándose los ojos, tapándose la nariz, dirían, bueno, voy a apostarle a este porque el MAS no lo ha hecho este tiempo, entonces voy a creer en otra persona. Y yo creo que ese mecanismo van a ser las encuestas, ver cuál de estos candidatos que tenemos, estos 3 posibles candidatos, le podría ser más frente a Andrónico en una posible segunda vuelta, de ser Andrónico obviamente el candidato, y ese es el candidato por el que tendríamos que votar. Has abierto varios frentes que me gustaría ir, pero a ver, el, ya que has mencionado a la pasada un poco el del 2019, digamos, de aprender también ciertas cosas, bueno, que ha sido una locura toda esa época, ¿no? Y previo a la pandemia con sus cuarentenas y todo, como que todo pasó muy, muy seguido. ¿Cómo explicas tú o sea, crees que la gente cuando pues apoyó a Carlos Mesa y bueno, y pasó lo que pasó también por el, por la situación que se dio, que después de que se haya reordenado haya vuelto a ganar el MAS, ¿no? O sea, esta vez con Luis Arce, ¿no? Pero, o sea, creo que el rol de Janine tiene mucho que ver, que lo hizo demasiado, con muchas cosas muy escandalosas y bueno, pues también la gente como que... Pero ¿cómo ves eso? Que haya vuelto a ganar supuestamente después de que parecía que el país ya lo rechazaba por completo y vuelve a ser, con Luis Arce en este caso. Creo que nos han jugado varias cosas en contra. Una sí ha sido la pandemia, ¿no? Que nadie se esperaba y más en un gobierno de transición que obviamente estaban entrando muchas nuevas personas, nuevos cargos, de que no se ha manejado bien el Estado, no se ha manejado bien el Estado y eso nos ha sido un golpe en contra porque obviamente Janine era opositora y han dicho, bueno, miren, en un año hay varias denuncias de corrupción. Y eso es lo que ahora el MAS se jacta cuando obviamente han tenido 20 años de miles de hechos de corrupción desde Evo hasta Arce y ninguno se salva. Pero sí nos ha jugado en contra el tema de, bueno, los opositores también cometen hechos de corrupción y en un periodo bastante corto y en un periodo tan polémico como ha sido la pandemia, donde estábamos buscando recursos, han dicho que cómo es posible que se haya podido robar en ese momento o posibles hechos de corrupción que se lo han podido cometer. También nos ha jugado en contra, obviamente,
la inestabilidad que se ha sentido, que ha sido por la pandemia y que el MAS igual hasta este momento sigue echando la culpa al gobierno de transición cuando obviamente es una pandemia que hemos vivido, que nadie se lo esperaba, la economía se ha caído totalmente, pero no en Bolivia, en todo el mundo. Pero es algo que mucha gente asocia igual, bueno, ha asociado igual a el partido de oposición, o sea, el gobierno de oposición que se tenía en ese momento. Entonces creo que ese ha sido un gran factor y el otro factor obviamente que no haya tomado cartas más fuertes en el asunto sobre el masismo. Podría haber hecho bastantes cosas con el tema de la justicia que muchas personas igual dicen, ¿por qué no ha hecho en su momento cuando podía hacerlo? Cosas con la sigla del MAS que tenía muchas cosas para poder hacer y no se ha hecho y muchas personas juzgan eso. Y el tema de Camacho igual que nos ha jugado bastante en contra, que como digo es un vivo ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, de que tristemente los políticos, la mayoría se cree presidenciable y el ego gana cualquier cosa. Creo que hubiera sido sabio igual en ese momento que Camacho diga, bueno, yo no voy a tener la chance porque solo con un departamento sabía que no ganaba las elecciones. Creo que tiene gente igual que lo asesoraba, que le decía, no vas a poder ganar, pero creo que tenía él, bueno, quería tener ciertos curules, ciertos diputados o senadores que sí los tiene, pero eso igual nos ha jugado totalmente en contra y obviamente sabemos que el padrón no está saneado, de que va a continuar habiendo fraude en esta elección, va a continuar habiendo fraude. No sabemos cuántos serían los puntos que podrían lograr con el fraude y es por eso que necesitamos un buen margen y un buen margen hubiera sido tener un solo candidato y para la elección del 2020 ya no teníamos ese margen por todos los hechos que te mencionaba, tenían el fraude a favor igual que de que se ha cometido y hemos tenido el resultado que ni siquiera hemos llegado a segunda vuelta y esperemos que en esta nueva elección no pase exactamente eso. A ver, igual tengo, porque me encantaría ir por muchas direcciones ahorita en esta conversación porque da para mucho, pero a ver, ¿tú crees que el- lo que sea que llegue de la oposición, cualquier candidato, cualquier partido, lo que sea, a nivel general, ¿crees que lo haría mucho mejor que lo que ha pasado con el MAS? Yo creo que sí, la verdad sí. Estoy 100% segura que cualquier candidato opositor tiene mucho más criterio que el MAS. Lo que el MAS está ahorita buscando hacer es sobrevivir, robar, y creo que cualquier candidato opositor va a entrar a tratar de salvar el desastre de país que tenemos. Las medidas que ya han propuesto, creo que hay bastantes buenas que podríamos analizar. Como te digo, tristemente creo que no podemos elegir a un candidato por el mejor plan de gobierno. Tristemente no es nuestra realidad ahora. Como te digo, hay que elegir al que más frente le pueda hacer al MAS en una segunda vuelta, si es que llegaríamos a una segunda vuelta, porque vamos a necesitar esos votos del MAS. Pero yo sí creo que hay de esos tres candidatos me parece que tienen bastantes buenas propuestas y creo que tomarían medidas que el MAS no toma porque no quiere salir de ese modelo económico que tiene. Entonces, que venga otra persona y que realmente sí diga, el modelo económico del MAS está totalmente viciado, no sirve para nada y nos lo ha demostrado con lo que estamos viviendo. Si entra un nuevo partido de gobierno va a poder cambiar todo ese modelo económico, darle una nueva visión al país, tomar las medidas que el MAS no ha tomado y si no las toma es porque obviamente quiere seguir fingiendo que no, todo está bien, no está pasando nada y seguir sacando créditos, que creo que es lo que igual se va a tener que hacer, pero tomando otras medidas más duras. No, porque la situación, digamos, entre quien entre la va a tener jodida, ¿no? Entonces, claro, y no sé, como tú estás diciendo, ¿no? Que casi no importaría qué candidato de oposición, mientras sea de oposición, ¿no? Aunque otro pueda tener mejor plan económico, mejor plan en cierta cosa, como que eso pasa a segundo plano y es más importante la unidad, ¿no? Claro, pero por eso te decía, ¿no? O sea, la situación así que está, sí o sí, la variedad ya sea cualquier candidato del MAS, Evo, Andrónico, lo que sea, o cualquiera que pueda dar la sorpresa y presentarse como oposición y ganar, ¿no? Entonces, o sea, digo, creo que el panorama no va a cambiar significativamente mucho dependiendo de quién entre, porque claro, la situación que uno hereda a veces es, en este caso. Creo que sí hay que estar conscientes de eso y un vivo ejemplo obviamente es Argentina. Obviamente que están tomando medidas mucho más drásticas que creo que les está sirviendo porque económicamente, o sea, los varios factores económicos han mejorado en Argentina, pero de que no se soluciona en una gestión, no se soluciona.
Creo que las personas, o sea, la visión de nosotros como ciudadanos no tiene que ser de, ah, ya cambiamos de gobierno y listo. O sea, al día siguiente el dólar vuelve a 7, vuelve a haber gasolina en todo el país y todo va a estar bien. Va a ser paulatino, yo creo que sí va a ir mejorando ciertas condiciones, otras como en Argentina van a ir los precios subiendo, por ejemplo, Argentina está muy muy caro en este momento, pero son, y eso tenemos que ser conscientes, son por todas las medidas que los años de un gobierno socialista han cometido en el país. Entonces, no podemos venir y pedir que 20 años de pésima gestión de un gobierno socialista venga a salvarla una siguiente gestión, es decir, 5 años más. Creo que va a ser una gestión de transición bastante dura, donde se van a tener que tomar medidas duras y creo que sí cualquier candidato opositor va a tener que tomar esas medidas y creo que sí lo haría. Lo triste es que si el MAS volviera a ser elegido como gobierno, no va a tomar esas medidas, porque no lo estaba haciendo ahora, ya podía haberlo hecho. El posible candidato igual es senador, el presidente del Senado, y tampoco vemos que critique mucho el modelo de gobierno que se ha estado teniendo. Entonces, creo que nuestra opción definitivamente para por lo menos tomar medidas que puedan encaminarnos hacia una mejor situación económica es que gane un opositor y eso que sea el opositor que tenga más chances de ganar en segunda vuelta, porque lo veo muy difícil yendo divididos que ganemos en una primera vuelta. Y con el fraude, ¿no? Que ya tienen ese tiempo. Esta unidad, pero es, creo que hasta cierto punto ha sido siempre utópica, ¿no? Porque creo que, bueno, y ahí no nos toca Manfred ahí que está igual, ¿no? Que no sabemos a quién perjudica o a quién ayuda. de- y, o sea, creo que tanto Tuto como Samuel, que, o bueno, Carlos Mesa dijo, ¿no? Que no se bajó, pero estaba apoyando también el bloque de unidad. Y, bueno, el bloque de unidad, ¿no? Que duró muy poco. Pero creo que sí, ambos tenían la intención de entrar para yo ser. O sea, creo que ninguno consideró en ningún momento ceder y decir, oye, te apoyo con todo y hacemos, o sea, y nos unimos. Incluso a Samuel le preguntó alguna vez, no sé si sería el vicepresidente de todo, y ha dicho que por nada del mundo. ¿No? Con una razón que, bueno, es que dijo, ¿no? Que la parte económica es muy fuerte y como presidente, bueno, y así, y que creo que tampoco veo a Tuto como que cediendo. Entonces, creo que ambos han entrado solo pensando que iba a ser posible con años a la cabeza, ¿no? Entonces, por eso se cayó más rápido de lo que, o sea, de esa intención, ¿no? Entonces, pero como tú dices, la gente es la única que podría hacer algo así uniéndose, pero es complicado. O sea, igual tú has mencionado a Andrónico como la posibilidad que tú ves de un candidato del MAS que pueda hacer frente, o sea, que pueda ser comunidad dentro del mismo movimiento al socialismo, o llámese como se llame, ¿no? Pero el bloque que está en el poder ahora. ¿Y cómo ves esta figura de Andrónico? Porque hasta ahora ha estado callado, no ha tomado partido. Como dices, no ha criticado ni a unos ni a otros mucho y parece que no sé, a mí me preocupa que no haya dicho nada hasta ahora, no sé qué vaya a pasar ahí. Sí, o sea, de mi percepción yo digo que el Andrónico es más de lo mismo. No me parece una gran figura que dirían, pero dentro del masismo, lo que critican obviamente a la oposición es no hay renovación, o sea, no hay ninguna cara nueva, es decir, y Andrónico lo ven como una cara nueva. Es joven, es estudiado, entonces dentro del masismo es un gran perfil y yo creo que obviamente eso nos perjudica a nosotros porque hay artistas que están apoyando desde ya a Andrónico y Andrónico obviamente es visto como una figura evista, ¿no? E incluso hay varios evistas, federaciones de campesinos que lo apoyan. Entonces, creo que eso es algo que obviamente los masistas usan en nuestra contra de decir, nosotros sí tenemos renovación, cuando sabemos que Evo está intentando cortarle los pies a Andrónico como sea posible, de que no es una renovación orgánica y que alguien diga, bueno, que sea Evo diciendo, bueno, aquí está el fruto del MAS, eso sería diferente, más bien es que está intentando bajarlo todo lo posible para ser él el candidato, ¿no? ¿Crees que puede hacer? Yo creo que sí. Tristemente, por lo que se ha estado viendo, escuchando en la asamblea, que igual se escuchan muchas cosas, creo que es una gran posibilidad que Andrónico vaya como candidato que no nos beneficia. Esperemos que no sea el caso. ¿Y crees que el Evo puede ser candidato? No, no puede ser candidato, está inhabilitado, Evo. Así. Bueno, pues, si se respetaran las leyes, bueno, sería otra cosa, ¿no? Pero Creo que el arcismo, como ahora controla el tema de la justicia, el Tribunal Supremo Electoral,
tiene las puertas totalmente cerradas. No sé si podrían aperturarle, no entiendo cuál sería el criterio para hacerlo, porque sabemos que Evo quiere ir detrás de Arce a todo lo posible. Y lo triste es que creo que el arcismo está negociando con Andrónico para, de ser el presidente, no vaya contra los arcistas por los miles y miles de hechos de corrupción que tiene en su contra. Más Luis Arce, que sus hijos están metidos hasta las patas, son archi mega millonarios ahora. Entonces, creo que inicialmente Arce ha hecho mal su cálculo y ha dicho apostaré a Manfred, pero ahora ha visto que al que le tiene que apostar es a Andrónico y le están endulzando el oído para decirle tú tienes que ser el candidato y el candidato de la unidad, dejando de lado a Evo Morales, ¿no? Claro. Bueno, así claro, así como la oposición está fragmentada, también dentro del mismo MAS hay una división desde hace tiempo ahí. Bueno, y también ahí tienen sus propios temas, que muchos dicen puede ser que hasta cierto punto una pantalla, no sé qué. Yo creo que hay una división real. ¿No? Tú también me podrás corroborar desde lo que has podido ver tanto en la asamblea como charlado con las personas, porque bueno, seguramente tú tienes eh, la posibilidad de escuchar a gente cercana a esto, qué opinan, ¿no? Y demás. Pero, pero sí, esto que dices, ¿no? La figura de Andrónico puede ser esa figura de unidad que no se vislumbra tanto en la oposición, pero por ahí es una posibilidad para el MAS, ¿no? De que sea, como dices, ¿no? Que en él se pueda representar una renovación y una unidad también. Entonces, es peligroso eso para la oposición, claro. Sí. De que hay una división entre masistas y evistas, te puedo afirmar que sí, porque no creo que sean tan buenos actores. Casi hasta se matan a golpes en la asamblea. Pero llegado el momento, cuando tienen que unirse, lo hacen. O sea, eso ha quedado más que claro. Bastantes proyectos de leyes controversiales que se tenían en la asamblea, que llegado el momento, si negocian o cuando tienen que hacerlo, se unen. Entonces, no veo muy lejana esa figura de que lleguen a tener un candidato único del masismo, es decir, entonces creo que ellos ven más el panorama por salvarse el pellejo, como te digo, tener una figura que no vaya a perseguirlos políticamente, o sea, a través de la justicia, y es que están buscando tener una candidatura única, que obviamente sería su única salida, no tener que escapar del país, ¿no? No, tú has dicho ¿no? La corrupción que existe, bueno, en este y en el anterior y en el anterior y seguramente en el que venga también, ¿no? ¿Crees que cambiaría el caso de corrupción con un candidato opositor? Digo, también tomando en cuenta el ejemplo del que justo ha hecho que el MAS pueda volver al poder con Luis Arce, ¿no? Ese periodo también en una situación evidentemente complicada, pero también ha habido casos de corrupción, entonces... Pero tú crees que todos son iguales en ese sentido, que venga el que venga va a pasar, o ves que pueda haber, bueno, no solo aquí, ¿no? En todos los países vecinos y seguramente en todos los del mundo, pero, o sea, lo ves como y es triste tener que hablar en estos términos, ¿no? Pero lo ves como algo que llegue quien llegue, va a tener que ceder ante, bueno, obviamente hay que pactar muchas cosas y demás, y a veces sacrificar tus prioridades para conseguir cosas, ¿no? La política es un juego que muchas veces tiene que ser sucio para conseguirse ciertas cosas. Pero la corrupción en general, ¿crees que pueda cambiar con un candidato de oposición, por decir? Creo que sí, la corrupción se ha normalizado en Bolivia tristemente por estos 20 años de gobiernos, y no voy a decir que antes no había corrupción, de que había, pero ahorita es realmente estrepitosa, man. Yo creo que lo principal que tendría que ser un candidato opositor, porque puede ser cualquier persona, ya se ha visto que es tan normal, si tú eres del partido del gobierno, seas de oposición, seas del masismo, si tú tienes la justicia a tu favor, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces creo que parte mucho del tema judicial, que si tuviéramos un órgano que fuera totalmente independiente, Como se supone que tendría que ser, ¿no? tendría que ser, y se demostrara con hechos de cometes un hecho de corrupción, seas el presidente, seas un ministro, seas lo que sea, vas a la cárcel y, o sea, se cumple tu condena. Creo que de ahí partiría el realmente tener un cambio, porque ya es esto de los diezmos, de tener que pagar para tener una obra del Estado, es súper normal en temas de ingeniería, yo te hablo porque sé, es como que sí o sí tienes que pagar un 10%, pues eso es lo que es en Bolivia, o sea, ya es algo normal. Entonces creo que hay varias cosas que de raíz hay que ir cortando, y lo que se espera obviamente de un candidato opositor es que venga realmente a demostrar que
no van a cometer el mismo error que se ha cometido en el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez. Creo que no se puede controlar absolutamente a cada persona que crece en el Estado, ¿no? El aparato estatal es gigante y entiendo que no puedas saber qué hace hasta el último funcionario que tú tienes, pero ahí entra el tema de la justicia, ¿no? De decir, por más de que sean mis funcionarios, que eso es lo que tendría que pasar, si alguien comete un hecho de corrupción, tiene que atenerse a las consecuencias. Entonces, esperemos que sea el candidato que salga. Tengo fe de que pueda ganar algún candidato opositor si demuestren de que se van a tomar cartas en ese tema. Claro, porque pasa en todos los niveles, ¿no? No solo a nivel, digamos, macro, sino también en cada municipio, pues, por los recursos que se manejan. No tengo pruebas, no estoy acusando a nadie, pero se escuchan cosas, ¿no? Desde la, por no decir lo que seguramente mucha gente conoce y se habla, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es un problema, yo diría, de raíz, ¿no? De nuestra propia idiosincrasia o, bueno, nuestra... y es feo, pero pues así creo que así es, ¿no? Pues, más allá de que nos gustaría que fuera de otra manera. Y, a ver, ¿tú has llegado con cuántos años a ser diputada? Yo tenía 20. 20 años cuando has llegado y es A la primera elección tenía 19. ya, No estoy mal. 20, sí. No, estoy mal. Estoy a la edad de los 5 años. ya, No, yo tenía 25. 25, ¿no? 5 ¿Verdad? años, sí. Claro, porque 25 años. ¿Cómo ha sido para vos asumir ese cargo? Porque, bueno, no estaba previsto, ¿no? Que pueda ser, porque empezaste siendo, a ver, según entiendo, empezaste siendo diputada suplente y pues por las circunstancias tuviste que asumir la titularidad, se dice así como en el fútbol, o ya. Sí, inicié yo como candidata suplente de la circunscripción 20, el 2019 y también la campaña del 2020. Me invitaron a raíz de, obviamente, de las protestas que se hacía por el tema del Código Penal. Tenía un grupo de jóvenes con el que siempre salíamos a protestar y a diferentes cosas que hacíamos, igual por el tema del 21F, que ya teníamos nuestro grupo de jóvenes. Y fue de esa manera que me invitaron a ser candidata suplente. Las dos campañas fueron bastante duras, obviamente estábamos yendo contra un monstruo que era el masismo, pero creo que fueron de muchísimo... Entonces, con comunidad ciudadana. Con comunidad ciudadana, exactamente. Y ganamos la circunscripción 20, en ambas elecciones hemos ganado. Y obviamente, mi que en paz descanse, César Viruetti era mi titular y en temas de la pandemia él contrajo COVID y tenía una enfermedad de base. Ha estado en terapia intensiva mucho tiempo y más o menos al año y medio de gestión falleció y yo asumí la titularidad. Ha sido, bueno, bastante joven para ser, no sé si es de las más jóvenes en asumir el cargo, ¿no? Pero, em, ¿qué ves diferente ahora con la experiencia que has tenido, que bueno, ya también ya va a llegar a su final, a cuando te ha tocado asumir o cuando has empezado pensando que, bueno, pues con que iba a ser un rol diferente el que ibas a tener? Bueno, creo que ahora obviamente veo las cosas desde otra perspectiva, sí, con muchísimo aprendizaje, ¿no? Porque una vez que llegas, ha sido muy diferente, para mí ha sido diferente el tema de ser suplente, donde estás una semana al mes en La Paz y obviamente haces más gestión en Cochabamba, que era lo que yo estaba haciendo en inicio. Entrando con la idea, o sea, con mi idealismo de ser, antes era voluntaria o hacía bastantes cosas, activista, y decía, bueno, o sea, desde este cargo voy a poder lograr muchísimas más cosas. Tristemente sí creo que hemos logrado varias cosas, pero hay muchas puertas que se te cierran por ser de la oposición en la asamblea. Entonces creo que he iniciado con una idea de voy a poder hacer muchas cosas y la realidad ha sido que no, o sea, el aparato estatal lo gobierna el MAS, o sea, lo tiene el MAS y hay muchas cosas que vas a poder hacer y ayudar y hacer gestión y fiscalizar, que sí es lo que hemos hecho, y hay otras cosas que han sido un golpe saber que no vas a poder hacerlas. Como por ejemplo, presentar proyectos de ley es una de las cosas que obviamente miraba con mucho optimismo. Y varios opositores han presentado proyectos muy buenos que pasan 2, 3 años y no llegan a estar en el orden del día, porque el MAS elige qué proyectos se van a tocar, qué proyectos van a estar en agenda,
y puedes presentar el mejor proyecto de ley, pero por ser de la oposición o se paraliza en comisión o se paraliza en un ministerio o nunca llega al pleno. Entonces creo que eso ha sido sí algo que veo con más realismo, yo creo, que sí tener toda la gestión que hemos hecho y todo lo que se ha intentado en ciertas cosas y obviamente ciertos logros que sí hemos tenido en temas de fiscalización, pero verlo con una mirada más realista y veo antes como he entrado idealizando ciertas cosas que iba a poder lograr que tristemente el masismo no nos dejaba, ¿no? No, claro. Has tenido un contacto directo con la realidad, como se dice. Y o sea, claro, y ahora tu mirada sí es a partir de lo que es realmente posible, de cómo es la situación, cómo en verdad se manejan las cosas, ¿no? Porque, claro, uno que no es que está afuera y como tú misma, previo a entrar, pues tiene ideas o a veces muy ideales de, uy, si yo estaría, cómo se podría hacer las cosas, o, o de criticar excesivamente, pues desde una ignorancia también de cómo funcionan realmente las cosas. ¿Crees que el aparato estatal en Bolivia debería reducirse o? Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque solo hace 2 años, como te digo, ahí vemos que realmente el MAS no tiene ni la menor intención de reducir el aparato estatal. Ha sido hace 2 años que han incrementado 500.000 funcionarios públicos. Imagínate, sabiendo, no era algo nuevo que íbamos a entrar a una crisis económica fuerte, o sea, imagino que el presidente tiene personas que lo asesoren, pero la idea era tener 500.000 votos más en una posible elección, ¿no? Entonces, por eso se incrementa y se incrementa el aparato estatal. De que va a tener que reducirse, creo que tendría que ser una de las primeras medidas que tomen si es que llegáramos a ganar una elección, si es que un opositor llegara a ganar una elección, porque está totalmente inflado, tenemos empresas que son totalmente deficitarias, no digo que todas deberían privatizarse, pero creo que hay que analizar muy bien qué empresas están dando cierto tipo de rédito, tienen por lo menos posibilidades a un futuro si se manejan bien de dar un rédito, y hay otras empresas que tienen que realmente ver qué se va a hacer con ellas. Claro. Bueno, y sí, es muy difícil que pueda reducirse, ¿no? Si es que el MAS continúa en el poder, más bien, o sea, el aparato estatal, quiero decir, ¿no? Pero ah, es complicado hacer ciertas cosas, ¿no? Como tú dices, porque no es que uno, o sea, hay trabas, bueno, y al final quien está en mayoría ahí, pues decide, en última instancia, cómo se maneja, ¿no? Como tú dices, ahora el MAS sería, en última instancia, quien maneja el aparato estatal, pero mm, tú has dicho hace un rato que cuando Janine estaba en el poder, ¿por qué no ha tomado medidas más drásticas contra el mismo, ya que estaba en ¿no? Que tenía ese momento de que podía haber hecho ciertas cosas que solo se puede acceder cuando uno está pues a cargo del país, ¿no? A cargo máximo. Pero ¿qué tan posible ves? Porque, claro, uno dice, sí, pues debería ser, pero la realidad es que el MAS así seguía ahí, ¿no? Entonces, y hay decisiones que uno toma, y ya no sé por los que están en el mismo gobierno, sino también la gente, ¿no? Hay cosas que no se puede hacer ni decir porque levantas a la gente y ese es también, ese es peligroso. Y Bolivia es de los países que no se deja, ¿no? Ninguno. O sea, la gente aquí sí se levanta, sí se mueve y no permite cosas ni el Evo, ¿no? Entonces, Bolivia es complicadito, Sí, creo que ese va a ser un factor igual y ese es un factor que me asusta pensando en tener un candidato, bueno, un presidente opositor, porque obviamente el masismo va a seguir ahí, yo creo que va a seguir siendo una fuerza tanto en la asamblea como en las calles. Hasta el momento, obviamente, hay grupos como los mineros, por ejemplo, que están ahorita contra el gobierno, o si los transportistas se levantan y están contra algún gobierno, pueden tumbar gobiernos, y eso es lo que más preocupa. Yo creo que sí tendría que entrar una persona bien asesorada para saber qué decisiones prudentes se tendrían que tomar e informadas, ¿no? Igual informar a la ciudadanía, estas decisiones se están tomando por X y Z porque este va a ser el resultado, no en un corto plazo, sino en un largo plazo, porque obviamente vienen en este momento a decir, no, vamos a bloquear las calles porque mañana queremos dólares y queremos que vuelva a 7, o sea, no va a ser posible. Entonces, se tiene que buscar cierta estabilidad para poder gobernar el país, de que va a ser un factor, y yo creo que el masismo de perder las elecciones no nos va a poner fácil. Sí vamos a necesitar una persona que pueda tomar estas decisiones para llevar al país por el camino al que necesita que se lleve. claro. Porque sí, bueno, tú que ahora estás, bueno, en La Paz por el trabajo que haces,
que por ahí has visto que todavía es una ciudad mucho más convulsa, ¿no? Aquí es bastante tranquilo, aquí todavía, no, aquí, bueno, tiene que pasar algo extraordinario para que aquí se alboroten las cosas, pero pucha, y tú que estás en el epicentro, digamos, de la política boliviana, donde suceden las cosas, bueno, también ves de que pues siempre está propenso, creo que cualquier cosa pueda ahí estallar en alguna medida, ¿no? O cualquier grupo, o pequeño, grande, siempre está ahí. Entonces, por eso yo veo que, pucha, o sea, por más que llegue un candidato de oposición, eh, va a tener que transar muchísimo con el MAS, evidentemente, ¿no? Porque es una fuerza todavía grande, entonces. eh, y creo que eso pasa, ¿no? Cuando un gobierno entra y por el mismo Milei que decía muchas cosas en campaña, pero muchísimas, y ¿no? Que bueno, te das cuenta llegando que pues, podrás hacer la cuarta parte de eso y más o menos, ¿no? Pero sí, o sea, la realidad es que se tiene que, pues, poner contentos a la mayoría de personas y no se puede, pero bueno, dentro de la situación a veces hay que priorizar lo económico, lo social o sea, no es nada sencillo. Por eso yo digo que llegue quien llegue, Va a ser complejo. no veo que alguien pueda hacerlo bien, porque estamos hablando del manejo de un país, o sea, que ningún, y de un país también en la situación que está, ¿no? Entonces, Creo que sí, o sea, eso yo veo, el gobierno asuma quien asuma la va a tener bastante negra porque la situación está muy crítica por todos estos años. Creo, y eso es lo triste en el masismo, y eso lo critico muchísimo, que no se tiene en los ministerios, no se tiene en ciertos cargos, no voy a decir todos, porque hay personas bastante capaces en ciertas carteras del masismo, podría decirse, del gobierno del MAS, pero creo que sí de ganar a un candidato opositor, lo que tiene que hacer es encontrar a las mejores personas, las más capaces, no al amiguito de mi amiguito, no al hijo de mi amigo que vaya a llenar los cargos y que sea una repartija como se ve igual en bastantes alcaldías, sin ir lejos la alcaldía de Cochabamba. Entonces, creo que lo que se tiene que hacer realmente es reunir a las personas más capaces y que estén dispuestas a ponerse al país en la espalda y decir, hay que remarla, y que con las capacidades que cada persona tenga en sus ciertas áreas puedan ir sacando adelante de esta coyuntura el país, para que obviamente igual el presidente pueda enfocarse en tratar estos temas como de grupos como mineros, transportistas o grupos del MAS, como que dices que se va a tener que hablar con estos grupos para mantener un país estable, se va a tener que hacer. Y creo que eso igual es parte de la política y la democracia y es algo que va a tener que tomar en cuenta el posible futuro presidente. ¿qué opinas de la democracia en Bolivia? Mm, Creo que obviamente democracia sería ir abiertamente a unas elecciones y que haya como que un intercambio de poder, que no se haya parcializado tanto la Constitución, que no se haya acaparado todos los órganos del Estado. A mí eso ya no me parece democracia. Muchos dicen, sí, vivimos en una democracia, pero yo creo que es una democracia de papel, la que tenemos en Bolivia, como que solo de papel, que hay muchos factores que podrían indicar que realmente ya no estamos viviendo en democracia, más cuando alguien casi se ha logrado perpetuar en el poder. Creo que no estamos muy lejos y eso es algo que lo tenemos que ver de si el masismo gana esta elección. Yo creo que Venezuela, Cuba se quedan cortos a lo que podríamos llegar a hacer porque en un año mira cómo estamos. Me parece bastante preocupante y creo que hay que realmente, ¿Tú crees en eso? sí estamos así casi, o sea, falta de los cortes de energía, ¿no? Que se tienen en Cuba, que ya se nos está acabando el gas, o sea que no hay que tampoco, no estamos muy alejados de esa realidad. El tema de la gasolina, las filas, creo que ha pasado después de años en Venezuela, Cuba ya lo estamos viviendo. El tema del dólar igual creo que ha sido un poco más paulatino en Argentina y lo hemos vivido casi en un año. Ya estamos 14, 18 bolivianos el dólar, entonces no lo veo algo muy lejano y creo que es algo realmente preocupante y eso es lo que creo que me enoja más, de que personas tan capaces, porque no le quito la capacidad a todos los candidatos que se tiene de oposición, no puedan realmente ver y decir, en este escenario, creo que sí, o sea, como te digo, lo ideal sería poder ver los planes de gobierno, decir, este me gusta más, con este me alineo más, creo más en él, pero tampoco es democracia, obviamente, decir, no, tenemos que elegir solo a un candidato, yo estoy consciente de eso, pero es la realidad en la que estamos.
Y como te digo, si el masismo vuelve a ser gobierno, nada va a cambiar. O sea, las medidas drásticas que se tienen que tomar, que un candidato opositor sí las tomaría, sea quien sea, estoy segura, no se van a tomar. Entonces, creo que ahí entra realmente nosotros a hacer ese análisis de quién es el que le puede ganar más, sea o no eso democracia. Porque obviamente tener una asamblea donde se pueda tener distintos partidos políticos, distintas personas, sería lo ideal que se tiene, obviamente, tal vez en países europeos y demás, pero ahorita no es nuestra realidad. Igual necesitamos el tema de la gobernabilidad en la asamblea y tener distintos partidos, obviamente. Vamos a tener personas del Chi, porque al parecer va a ir el Chi, vamos a tener personas del Manfred, que no se va a bajar tampoco, que no sabemos a quién le responden. Pueden responder tanto al nazismo como a la oposición, no sabemos. Y vamos a tener ahorita en este caso 3 posibles partidos opositores que tampoco sabemos si van a querer dar su voto en la asamblea, o sea que eso tampoco es como que viable. Se necesita gobernabilidad y tomar las decisiones que el masismo en sus épocas tomaba sin necesidad de tener a los otros partidos. Entonces creo que ese es otro factor que se tiene que analizar. Claro, al final la gobernabilidad, para poder hacer las cosas que quieres, necesitas poder hacer esas cosas. Tal vez suena un poco redundante, pero sí, o sea, para poder hacer lo que quieres hacer, necesitas poder tomar las decisiones, ¿no? Y claro, una asamblea, ¿no? En un país tan plural donde hay pues muchas trabas, ¿no? Así como tú has visto, incluso el que tenga mayoría no quiere decir que pueda hacer todo y que, bueno, pues es parte de nuestro sistema, pero claro, en ciertos puntos puede ser perjudicial porque pues no se pueden tomar medidas que pueden ser positivas y necesarias, ¿no? Y por ciertas cosas o intereses o diferencias políticas pues pueden ponerse trabas, ¿no? Yo escuchaba, ¿qué opinas de esta frase? Porque que una buena dictadura puede ser mejor que una democracia. No estoy de acuerdo, obviamente, porque creo que la dictadura nunca es el camino, por más de que siento que básicamente hemos vivido, no una dictadura de papel, o sea, como que está escrita ahí en la definición, pero el masismo ha hecho lo que ha querido, ¿no? Entonces hemos vivido eso. Creo que el otro lado de la moneda tampoco sería lo correcto. Me parece que sí va a tener una tarea muy difícil el gobierno que venga porque va a tener que tomar decisiones con las que incluso nosotros como ciudadanos no vamos a estar de acuerdo, pero espero que estén bastante bien asesorados, como te digo, que tengan las personas más capaces que puedan decirles, este es el camino que hay que seguir y es el camino que hay que seguir, porque también vemos como ejemplo lo que se está dando en Argentina, de que se están tomando decisiones duras, se están tomando decisiones duras que afectan a toda la ciudadanía, incluso a los que han votado por ese presidente, que creo que no vamos a tener alguien, como obviamente, porque ya me parece un extremo, igual algunas decisiones que se han tomado en el gobierno de Milei, que no estoy 100% de acuerdo, pero vamos a necesitar una persona que sea capaz de decir, este es el camino, y por más de que a todo el mundo no le guste, creo que estoy bien asesorado y muchas personas saben y las personas que han votado en mí confían en que para sacar adelante el país vamos a tener que seguir esta ruta. Claro, porque al final a la gente no le interesa tanto quién está en el poder o qué intereses tiene o que sea plural o que se escuchen todas las ideas. Es a la gente de a pie, a la gente normal, que somos la mayoría del país, pues le chupa un huevo, ¿no? Es como, mi- a mí garantízame que voy a comer bien, que voy a poder alimentar a mi familia, que voy a tener Casual. libertades, exacto. O sea, eso es lo que le interesa a la gente. Si me garantizas que voy a tener vivienda, salud, sea como sea, en el sistema que sea, pero que yo pueda tener con mi trabajo acceso a eso y de demás cosas, ¿no? O sea, quiero calles limpias, quiero poder viajar, bueno, eso, sobrevivir básicamente, ¿no? Y creo que cualquier gobierno que te permita eso, sea de la ideología, llámese como se llame, sea el color que sea, pues la gente no le interesa tanto eso, ¿no? Y por eso decía, ¿no? Una dictadura. Y me ha gustado porque cuando te planteaba la frase, antes de responder a sonreído, entonces. Entonces David me dice que es pensar un poco una respuesta más políticamente correcta, como para decirlo públicamente. No puedo, pero tengo una idea de lo que has podido pensar al que he dicho, pero claro, sí es, no es precisamente una dictadura, ¿no? Pero pongo el ejemplo de China, que bueno, es un país que lo tenemos muy lejano, pero que ha llamado la atención del mundo, porque ahorita va a ser la potencia número uno, o ahí por lo menos con Estados Unidos. Y bueno, y todo indica que en unos años va a dominar el mundo, por decirlo de alguna manera. Pero claro, ahí solo hay un partido, ¿no? Que es el Partido Comunista Chino, que bueno, muchos dicen que no es comunista, bueno, pero produce muchísimo, en tecnología está al nivel máximo,
Tiene ciudades que parecen sacadas de ciencia ficción y pues hace unos años era otra cosa, ¿no? Como que el desarrollo tecnocientífico que tiene China es pues es muy grande, ¿no? Y que se le planta ahora a Estados Unidos que con el tema de los aranceles que ha salido, que es bueno, si quieres, yo como que no te necesito ya. Y entonces estamos en un panorama global también, así con ese tipo de cosas, pero digo, claro, China, mientras se garantice, creo, crecimiento económico y condiciones y tal, pues a la gente poco le importa que esté en el mismo partido toda la eternidad, si es que lo hace bien, ¿no? Y hacerlo bien será, pues, que no haya gente en pobreza, ¿no? Pues, creo que, bueno, China es el país que más gente ha sacado de la pobreza en los últimos años, de la pobreza extrema, entonces, bueno, o sea, lo que voy con este ejemplo es que creo que poco le importa a la gente eso mientras se hagan las cosas bien, ¿no? Mientras te garanticen que tú vas a estar bien y ya, pues, no importa quién maneje o si no importa mi opinión, porque a mí yo qué sé, digamos, ¿no? Es como que háganlo bien y no me importa. Creo que sí, cuando te empieza ya a realmente afectar el bolsillo, afectar tu cotidianidad, es cuando la gente se empieza a involucrar más, que me parece bastante importante, que obviamente ya le está afectando al casi el 100% de la población, podría decir yo, o sea, el tema de la gasolina, o sea, el tema de la inflación, porque todos necesitan mantener a sus hijos, comer. Ahora a veces comprar carne es un lujo, porque la carne está carísima, entonces son bastantes factores que yo creo que ya han empezado a afectarle a la ciudadanía, que es triste obviamente y nos afecta incluso a nosotros, pero creo que es necesario para realmente tomar una decisión drástica porque ya les está afectando, o sea, ya no pueden estar tan ajenos a la política, ya tienen que realmente inmiscuirse para tomar la mejor decisión esta gestión que viene. Y creo que eso, que les estén afectando al bolsillo, realmente va a hacer que cambien ese switch, porque muchas personas han creído en el movimiento del socialismo. Y te digo, escucho a muchas personas que dicen, no, estoy decepcionado porque nos han llevado donde nos han llevado, ¿no? O sea, si estamos aquí ahorita, son 20 años de gestión del MAS, entonces aquí más de echarle la culpa, por más de que se culpe al levismo, al arcismo, ambos han sido iguales, ambos nos han traído donde estamos. Entonces, como digo, creo que la conciencia que tiene que tomar la ciudadanía, más esas personas que han votado por el MAS, es decir, quién es la persona que le puede ganar al MAS, tristemente no es la persona que más me guste a mí, porque quisiéramos que sea el ideal. Pero ahorita, y eso recalco 1000 veces y voy a hacer 1000 videos al respecto, de que nuestra única salida es ver quién es el candidato que en segunda vuelta puede ganarle al ahorita Andrónico, que sería la mejor figura que se tendría, es decir, en el MAS, porque al Evo creo que sería incluso mucho más fácil poder ganarle y eso no está habilitado, ¿no? Entonces, yo recalco que como bolivianos que ya les afecta el bolsillo, que no pueden viajar al exterior, no tienen una tarjeta que funcione, tenemos que cambiar dólares a 14 ahora, que realmente analicen quién sería la persona por la que podrían votar en una segunda vuelta, que ganaría y que solo apoyemos a esa persona para poder ganarle al MAS. Es un escenario complicado, es un escenario m- muy complicado, la verdad. Y, a ver, bueno, sí, seguramente como comunidad ciudadana ha habido algunas personas que han, pues, ya sean, o sea, que obviamente la intención era apoyar el bloque de unidad que se estaba gestando, que al final ha sido pues, un fracaso total. Eh, bueno, una cosa muy efímera, ¿no? De un ratito, pero claro, ahora igual, bueno, no sé si puedes decir esto, pero no sé si han dicho a quién vamos a apoyar o hacia dónde vamos a ir, porque algunas personas sí han dado públicamente su apoyo hacia algún candidato, ¿no? Pero o es como que veamos, esperemos. Lo que Carlos Mesa hemos tenido una reunión con él y obviamente muchas personas lo han juzgado a él de, de nuevo abandonas el tema de la unidad y él no lo ha dicho públicamente, pero yo sí lo voy a decir. Él ha brindado varias opciones al grupo de la unidad para decir, bueno, si no son encuestas es X, Z, o sea, varias opciones, realmente no voy a decir el número de opciones que ha brindado, o alternativas se podrían decir para que el bloque de unidad se mantenga y se elija a un candidato de la unidad y hasta el momento que realmente se ha visto que no se iba a poder, él ha dicho yo no voy a dar mi apoyo a uno o a otro, como que se iba a mantener imparcial y obviamente se iba a salir del bloque de unidad, que ya no existía, ¿no? En Claro. ese momento, porque ninguno de los dos. Claro, y se notaba que él era de los más, o sea, de los que más ha puesto de su parte para que pueda darse, no más allá de los dos que querían ambos de los candidatos, ¿no? Exacto. Entonces, como que ha dicho, voy a dar un paso atrás y lo que nos ha dicho a nosotros es, ustedes definan el candidato al que quieren apoyar, porque obviamente cada quien tiene el derecho de decir, yo quiero continuar mi carrera política, voy a apoyar a este, o yo quiero a este porque me parece mejor, se alinea con lo que yo pienso.
hay varios candidatos que sí abiertamente ya han apoyado a uno o a otro. Yo me mantenía al margen porque no, y eso me criticaban en algunos videos que hacía recalcando el tema de la unidad, de que seguro estás apoyando, seguro estás buscando una candidatura. Yo no voy a ser candidata a la elección que viene, no quiero ser candidata a la elección que viene. Es por eso que no he dado mi apoyo público a ningún candidato, porque estaba esperando que se defina con esperanza un candidato de la unidad y decir, bueno, yo voy a apoyar a este. Eso no quiere decir, obviamente, que yo vaya a apoyar a un candidato, porque lo voy a hacer al momento en el que yo defina, bueno, según encuestas o según otros criterios, esta es la persona que le puede ganar al masismo en una segunda vuelta, que es lo que he dicho. Yo me voy a mantener con ese criterio y respeto mucho a mis compañeros que hayan decidido X o Z, pero yo voy a seguir esta fórmula que te digo para ganarle al MAS, porque ahorita mi objetivo no es candidatura, como te digo, sino creo que necesitamos ver la luz al final del túnel, que es ganarle al masismo. Ahorita la cosa es urgente, ¿no? Es como que un panorama que te invita pues, a que centrarnos ahorita en un poco ver las opciones de futuro, porque sí es importante, estas elecciones son importantes, ¿no? Para definir realmente el futuro del país en una situación muy crítica, ¿no? Así que lo que se decida va a ser muy determinante. ¿Y cómo ves? Bueno, ya antes de cerrar la charla, que ya va a ser hora de que regreses a la FAS, pero ¿y cómo ves tu futuro? O sea, con este aprendizaje que has tenido en estos años, las cosas que has visto, que has escuchado, que has experimentado, y bueno, pues viendo cómo está el panorama y también lo que tú quieres para tu, ¿cómo te gustaría seguir en la política? ¿Cómo que te ves haciendo más o menos tú como Mayra? La verdad que, o sea, primero estoy muy agradecida con la vida, con las personas, obviamente, que en todo este camino me han apoyado, en este camino político. Ha sido demasiado enriquecedor, he aprendido muchísimo, he salido de mi zona de confort, porque obviamente este tema de estar en política te hace salir de maneras en las que no te imaginas, más a mis 20 y tantos años, que ha sido casi toda mi gestión, básicamente, el enfrentarme a escenarios que yo no creía posibles. Creo que me he demostrado a mí misma que sí, espero haberle demostrado igual a la gente. Me encanta la política, creo que he hecho política casi desde la universidad, siempre estaba metida en algún aspecto. De que no quiero ser candidata a la próxima elección porque veo esta división que realmente decepciona, que no es lo que yo quisiera como país. Soy muy patriota, sí he sido activista tantos años y me han invitado a ser diputada por eso, es porque realmente yo amo a Bolivia. Y lo que quisiera realmente ahorita, y como que darle todo el enfoque a ganar esta elección, que es lo que tengo la esperanza. No descarto, obviamente, en un futuro volver a algún escenario político. Tenemos políticos hasta de 70 años, entonces eso es lo que me digo, de no estar en una gestión en el gobierno nacional, porque no me cierro al tema de las municipales, o sea, estar involucrada en el tema municipal, si es que se diera la posibilidad, es creo que algo a lo que estoy abierta. Como te digo, no es que voy a alejarme totalmente de la política, creo que sí quiero enfocarme en cosas un cuanto más personales, que sí o sí descuidas, obviamente, en el Claro, tiempo. porque te consume necesariamente bastante tiempo, ¿no? Es jodido. Yo incluso he visto alguna vez que has posteado como que madrugando, y ¿por qué no? Porque la sesión sigue, ¿no? Y entonces o sea, debe ser jodido. Y Sí, la verdad sí. Es muy enriquecedor, como te digo, y sí estoy agradecida. Tiene sus factores y creo que la próxima elección mando toda mi fuerza y demás. Sé que vamos a tener personas bastante capaces de oposición, porque varios colegas van a ser, imagino que candidatos. Entonces voy a yo apoyar a una persona, voy a hacerlo en adelante analizando quién podría ser esa persona que puede ganarle al masismo, esperar que toda la ciudadanía igual pueda identificar a este candidato, que va a ser evidente, yo creo, en las encuestas, como que la persona más capaz para poder ganarle, y enfocarnos en eso, no en el que más me gusta, tristemente, que no es el momento, sería lo ideal, pero enfocarnos en que podamos ganarle el masismo. Yo creo que en el futuro sí voy a estar involucrada en temas políticos, pero como te digo, igual en temas más personales. porque bueno, con tu experiencia tan amplia de estos años y a tu edad, creo que bueno, como dice, más tienes carrera por delante que la trayectoria que has tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también vas a saber cómo aprovechar la- la- lo que has visto, ¿no? Todo el aprendizaje, experiencias que has tenido, pues seguro, pues estoy seguro que lo vas a poder aprovechar de la mejor manera. Mayra, te agradezco mucho tu tiempo, a pesar de que estamos aquí muriendo de frío. Eh, y de verdad, gracias por el tiempo, porque tienes viajes y todo, pero aún así te has dado la posibilidad de venir acá, así que lo agradezco, lo aprecio mucho, disfruto mucho la charla y pues y espero que
Y ya cuando sea la época de elecciones, pues incluso no sé si viendo los resultados o previos, pues si se da una oportunidad, me encantaría que podamos tener una segunda charla. Claro que sí, yo presta para cuando me invites y voy a obviamente seguir recalcando el mismo mensaje. Yo creo que en adelante vamos a tener un panorama un poco más claro y todo este tiempo que obviamente me queda de gestión, que es casi hasta noviembre, voy a estar apoyando y haciendo énfasis en que tenemos que ver todas las medidas para poder sacar al MAS y de esta terrible crisis económica en la que nos han metido. Así que te agradezco más bien todo el tiempo que hemos tenido en esta charla y ya voy a estar aquí en una próxima ocasión. Bueno, pues muchas gracias, Mayra, y hasta la próxima entonces. Chao, chao.